Dios los bendiga, hermanos, y bueno, es una alegría poder volver a compartir con ustedes palabra del Señor. En el día de viernes de la semana pasada se me complicó, no pude compartir, pero muy linda la palabra que Ariel compartió con nosotros. La verdad que cuando yo escuchaba decía, oh, qué lindo que haya sido Ariel el que haya compartido con nosotros y nos haya dado tan linda enseñanza. Justamente yo había estado leyendo también Corintios y estuve leyendo ese pasaje, y dentro de lo que yo estaba preparando como devocional también estaba algo acerca de eso. Pero bueno, terminé diciéndole al pastor que no iba a compartir, y cuando escuchaba lo que Ariel compartía, glorificaba al Señor porque el Señor sabe cómo y por qué hace las cosas, y fue una palabra muy reflexiva que, que el Señor quiso que nosotros escuchemos. Así que vamos a orar y vamos a compartir lo que el Señor me ha dado en este día. Señor, te doy gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por ponerla en nuestros corazones, por poder estar, Señor, sentados o, Señor, haciendo nuestras cosas, Señor, pero deteniéndonos un minuto, Señor, para escuchar tu palabra, para recibir lo que tú quieres darnos, Señor, en este día. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos, por mi congregación. Señor, te doy gracias porque tu palabra, Señor, está en medio de nosotros, Señor, porque tu fidelidad, Señor, permanece para siempre, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu gran amor, Señor, por por todo, Señor, lo que tú haces, Señor, y nos das cada día, Señor, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres poderoso, Señor, porque tu palabra, Señor, nos da la victoria, Señor, porque tu espíritu nos consuela, porque, Señor, tu espíritu nos fortalece, Señor, porque encontramos en ti todas las cosas, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, te pido que tu palabra, Señor, al ser enviada, Señor, al ser recibida, Señor, tenga poder, Señor, poder para transformar nuestra mente, nuestra forma de manejarnos, Señor, y podamos tomar las decisiones, Señor, que tú quieres que tomemos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego que todo lo que impida el fluir de tu espíritu, Señor, todo lo que impida, Señor, que tu palabra llegue, Señor, que los canales estén limpios, Señor, que nuestros oídos, Señor, sean finos, Señor, y espirituales, Señor. Te pido que tú, Señor, lo detengas, Señor, que tú envíes tus ángeles, Señor, para que estén librando batallas, Señor, y tu palabra pueda estar llegando a mis hermanos. En el nombre de Jesús, Dios. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a compartir Primera de Corintios 11. Y en Primera de Corintios 11 es muy conocido por nosotros porque compartimos estos capítulos cada vez que tomamos la cena del Señor. Dicen en Primera de Corintios 11, 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado
del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Y saben que tenía pensado hablar sobre algo que el día del devocional de la hermana Patricia, para mí es el día de ayer, hoy es jueves, algo que ella estaba tocando, y es el tema de no comer carnes. Y son temas que uno se pone a reflexionar siempre cuando estamos en estas fechas, ¿no? Estamos en fecha de Pascua, hoy es Jueves Santo, a lo que se dice Jueves Santo, ¿no? Es el día en que el Señor hizo esto, lo que estamos leyendo acá. Cuando lavó los pies de sus discípulos, tuvo la cena, la última cena con sus discípulos. Y como decía la hermana Patricia, ¿no? Muchos se cuidan de no comer carne y no decimos que está mal porque, como dice la palabra, si vos lo haces, hacelo para el Señor, y si no lo haces, no lo hagas para el Señor. No vamos a estar juzgándonos si está bien o está mal. Algunos quizás no hacen eso, pero deciden ayunar estos días o los toman como cosas en ofrenda al Señor, y es válido, no es que es inválido esto, es válido, no, lo aprobamos cuando es algo que uno lo hace con amor y con dedicación y porque en su espíritu decide hacerlo para el Señor, está bien. Fuera de que son rituales católicos en este caso, el no comer carne. Bueno, Patri daba algunos ejemplos que yo no conocía, pero bueno, sí conozco quizás otros rituales, como yo hablaba en mi conclusión, ¿no?, del devocional de Patri. No quise ahondar demasiado en el tema porque quería decirlo ahora en el devocional, que era lo que yo tenía preparado. Muchas veces, como cristianos, nos ponemos a cumplir con rituales. La cena del Señor, cuando tomamos una vez por mes, o el ritual de todos los domingos ir a la congregación y hacer una oración para comenzar el culto, luego seguir una tanda de coros, luego una lectura bíblica, luego otra tanda de coros, luego la ofrenda, la adoración. Y son tantos rituales, el ritual de levantarnos por la mañana y ponernos en los pies de la cama y orar, son costumbres que muchas veces se convierten en costumbres humanas, y no deben serlo. Nosotros debemos cuidar, como dice la palabra, ¿no? ¿Cuál es el verdadero ayuno? El verdadero ayuno no es aquel en el que yo me mudo mi cara, pongo cara de aflicción y estoy sin comer durante un tiempo y sufriendo. El verdadero ayuno es el servir al prójimo, el ser para el prójimo de ayuda, el darle de comer a aquel que no tiene, el poder visitar al enfermo. Esto es el verdadero ayuno, cuando uno ama y sirve al prójimo. Y cuando habla el Señor en la institución de la cena, está diciendo, el apóstol Pablo dice en este caso, ¿no? No estoy contento con esto que están haciendo ustedes, porque cuando ustedes se reúnen para tomar la cena, para cenar, dice, se reúnen como iglesia y escucho que entre ustedes hay divisiones. En la Kadosh dice, en el versículo 18, escucho que entre ustedes se dividen en bandos. Y dice el apóstol, ¿no? Dice la palabra,
Esto es necesario porque cuando ustedes se dividen, entonces nosotros vemos quiénes son los aprobados y quiénes no, quiénes son los que están por el buen camino y quiénes no. Pero se reúnen y cuando uno empieza, a veces uno está comiendo, dice, y está lleno y ya está emborrachándose porque ya pasó a la última etapa de la cena, que es cuando empiezan a tomar el vino. Estas eran las costumbres en aquellos tiempos. Y cuando llegan los pobres, los que no tienen, estas diferencias habían en la iglesia en aquel entonces y las hay ahora. Llega el que no tiene y ustedes ya comieron todo, ya están terminando y no los están esperando. No hay amor entre ustedes, no hay respeto, porque como hay grupitos dentro de la iglesia, que están los santos o los fariseos y están aquellos que quizás son nuevitos y como tienen muchos pecados, ustedes no se quieren juntar con ellos. Entonces, bueno, se apuran a comer ustedes primero para que cuando lleguen los pecadores, ellos estén en su lugar comiendo todos juntos. Y estas son cosas que pasaban en la iglesia antigua y pasan en la iglesia actual. Ustedes se dividen en bandos, dice. Y están unos por acá, están otros por allá, y se juntan los que son parecidos porque tienen las ideas más o menos parecidas y creen que caminan un camino que es santo. Y dejan allá de costado aquel que tiene aquel pecado porque todavía no está aprobado por el Señor. Y dice, encuentro que esto pasa entre ustedes. El versículo 24 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. En el Lacados dice, este es mi cuerpo que es para ustedes. Y el Señor nos dijo que nosotros como iglesia, como gente que ha recibido al Señor, somos un cuerpo. Pero el Señor no quiere un cuerpo dividido. Por eso nos dio un cuerpo que sí fue partido. Este es mi cuerpo que es para ustedes, dijo Jesucristo. Este es el cuerpo que tienen que partir y va a ser partido una vez y para siempre. Este es el cuerpo que tiene que ser dividido. Es mi cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dice el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. En la Kadosh dice, porque la persona que come y bebe sin reconocer el cuerpo, come y bebe juicio para sí mismo. Y a mí me hacía pensar, ¿no? Porque la persona que come y bebe sin reconocer el cuerpo, dice. Y no es solamente reconocer el cuerpo de Cristo, que fue crucificado por nosotros, sino que sin reconocer el cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Hoy, la iglesia. Y aquel que come sin reconocer a su hermano, come juicio y bebe juicio para sí. Porque nosotros cuando nos acercamos y tomamos la cena del Señor sin reconocer al que está al lado mío, que quizás sí, como dicen, como pensamos, aquel es, no está bien decir más pecador, pero sí que tiene un crecimiento diferente al que tengo yo. Y por tener un crecimiento diferente al que tengo yo, tiene pecados diferentes a los que tengo yo. No quiere decir que yo no sea pecador. La otra vez hablaba con una persona y decía esto. Hay un dicho que dice, cada familia es un mundo. Porque lo que para mí está bien, para mí y para mi esposo, las formas que yo tengo con mi esposo, con mis hijos, quizás son diferentes a las que tiene mi hermana. Y mi hermana ve su familia y dice, mi familia es perfecta. Y yo miro mi familia y digo, mi familia es perfecta. Pero quizás mi hermana mira mi familia y dice, tienen tantos errores, este. Y quizás para mí esto no es un error. Y quizás yo miro la familia de ella y ella para mí tiene tantos errores. Y para ella es una familia perfecta. Y esto es lo que sucede con el cuerpo de Cristo. Yo me miro a mí y digo, soy una cristiana que se esfuerza por vivir en santidad, porque es así, hermanos.
Yo todos los días me levanto y le pido al Señor, al Espíritu, que me ayude porque no quiero pecar, porque no quiero caer en condenación, porque quiero ser acepta para el Señor, que el Señor me mire y diga, esta es mi hija amada, en ella tengo complacencia. Sin embargo, tenemos errores, tenemos pecados que todos los días luchamos por vencer. Y quizás usted me mira y dice, ay, qué pecadora la hermana. Y quizás a mí me pasa, espero que no me pase, pero quizás yo puedo juzgar a mi prójimo y decir, ay, qué pecador, ¿cómo puede hacer tal cosa? ¿Cómo puede esta persona no dejar la adicción? Por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, ¿cómo esta persona puede seguir mintiendo? Y no me doy cuenta que la persona está luchando una batalla fuerte, que para ella es inmensa, que le cuesta, pero está haciendo su mejor esfuerzo por llegar a ser santo para el Señor. Y a veces nos pasa esto, comemos el pan, bebemos la copa sin reconocer el cuerpo, sin reconocer que aquella parte del cuerpo, aquel hermano, es diferente a mí y está luchando por ser santo también. Y es necesario que yo reconozca el cuerpo para no ser hallado indigno, para no comer juicio para mí. Y eso es lo importante, cuando nosotros nos acercamos al Señor, poder reconocer el cuerpo. Dice esto, y cuando el Señor, vieron que hacen la analogía el Señor en Efesios, de que Él eligió a la iglesia como su cuerpo, como su esposa, y que cuando Él vino a morir a la cruz por nosotros, Él no vino mirando y diciendo, a ver, voy a morir porque la iglesia es perfecta. Y cuando se dio cuenta que la iglesia no era perfecta, de que teníamos errores, que teníamos pecados, de que todos los días nos mandábamos macanas, el Señor no dijo, bueno, le voy a presentar mi carta de repudio y me voy a divorciar. Por esto el Señor no está de acuerdo con el divorcio. Porque Él, a pesar de lo que es la iglesia, Él todos los días elige amarnos. Él eligió amarnos un día, venir, morir en la cruz y sostuvo su decisión hasta el final. La sostiene hoy en día. Sostiene el perdonarnos segundo a segundo, el entender que nosotros no hacemos las cosas a propósito o queriendo hacerlas mal porque somos malos, sino entendiendo que nos cuesta. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer también. Reconocer el cuerpo, reconocer nuestros hermanos, elegir, como elegimos un día, amar al Señor y por consecuencia amar a nuestro hermano, amar a la iglesia y sostener esta decisión. Que no depende, el Señor no depende de amarnos de nuestra santidad. El Señor nos ama simplemente porque nos ama, porque somos sus hijos, porque Él decidió amarnos. No es que el Señor nos ama porque nosotros somos santos, porque no somos santos, porque todos los días pecamos, porque todos los días erramos, porque todos los días nos alejamos un poco de Él. Sin embargo, Él decide amarnos. Y lo mismo nosotros tenemos que hacer con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. No es amar al hermano porque el hermano dejó su pecado, porque el hermano tuvo un crecimiento espiritual, porque el hermano no, es amarlo simplemente porque amamos a nuestro Señor y porque nosotros sostenemos la decisión de formar parte del cuerpo. Mi hermano es parte del cuerpo y yo tengo que reconocer que somos diferentes, que el hermano que tengo a mi lado, que tengo frente a mí, está luchando una batalla por ser santo, por acercarse a nuestro Señor y no comernos entre nosotros, como decía Patrick, como el comentario que hacían cada uno de ustedes, no comernos entre nosotros, como lo dicen Gálatas, porque esto no le agrada al Señor, sino que cada día podamos partir el pan discerniendo, no me sale la palabra, reconociendo, como dice, el cuerpo de Cristo.
Dice, por esto hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y algunos que se han muerto. No marqué qué versículo es. Acá el 30. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. A veces nos preguntamos por qué enfermamos, por qué estamos débiles, por qué nuestro cuerpo está como está. ¿Y saben qué es la mayoría de las veces? Que uno se pone mal por lo que hace otra persona. Que uno se pone mal porque lo que hizo alguien me afectó. Y sabe que de niña mi mamá siempre decía que yo nunca me enfermaba. Y es verdad, yo no me hacía drama por nada. Yo creo que, siempre lo digo, antes no me llevaba mal con nadie. Sin embargo, cuando uno va creciendo y va decidiendo ciertas cosas, se empieza a doler cuando la gente nos hace mal. Y en vez de seguir el camino por el que estamos, mirando hacia la cruz, sirviendo a nuestro Dios, muchas veces nos preocupamos por esas cosas. Entonces, por no reconocer el cuerpo, por no reconocer que quizás el que está enfrente mío es más débil que yo, o es más, todavía no tiene el crecimiento que yo tengo espiritual, o tiene un crecimiento diferente, por no reconocer eso, entonces nos debilitamos, nos enfermamos, porque nuestra cabeza empieza a maquinar, y nos enfermamos. El cuerpo se enferma, la iglesia no funciona, la iglesia no crece, porque no reconoce al que está a su alrededor. Así que si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Muchas veces el Señor permite estas cosas que nos sucedan para, como dice ahí, para que no seamos condenados por el mundo. Él nos pone aguijones en la carne, podemos decirle, para que podamos superar nuestros problemas y podamos mirar a la cruz. Así que, hermanos, este es el mensaje de hoy. Antes de ir hacia la cruz, el Señor instituyó la cena y dijo, miren a su alrededor, no vayan corriendo a comer y se separen en bandos. No, ustedes son un cuerpo, reconozcan al cuerpo, reconozcan las diferencias que hay entre ustedes, pero que todos somos pecadores y necesitamos al Señor y que todos nos esforzamos por santificarnos. Reconozcan eso, oren por ustedes, abrácense, sosténganse en los brazos y sean el cuerpo de Cristo santificado. El cuerpo murió una sola vez. Cristo murió una sola vez y para siempre. No necesitan entre ustedes andar cortándose, comiéndose entre ustedes. El cuerpo fue partido una vez y para siempre. Ahora debe permanecer unido. Unido. La iglesia debe permanecer unida, comiendo juntos y reconociéndose. Así que, hermanos, en el nombre de Jesús, que la palabra pueda llegar a ustedes y sus espíritus puedan recibirlo, y sostengámonos, hermanos. No podemos hacer nada el uno sin el otro. Los amo un montón y que el Señor los bendiga. Felices Pascuas.